¿Qué tal? Buenas tardes. En este video vamos a ver los elementos de la circunferencia y todo lo relacionado con esta figura geométrica. Ustedes pueden ver que a diario nosotros vemos figuras circulares, por ejemplo en la lente de nuestro celular, en algunos balones, en el garrafón de agua o en otras formas más complejas como por ejemplo el pistón de un auto, el eje del cigüeñal o incluso en algunas estructuras más complejas como por ejemplo turbinas. Pero vamos a aprender lo básico de esta figura geométrica. Vamos a ver algunas definiciones. En primer lugar, la circunferencia es una línea curva cerrada cuyos puntos están todos a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Entonces podemos decir que la circunferencia únicamente es el borde de un círculo. ¿Pero qué es un círculo? Es una región o superficie plana que existe dentro de una circunferencia. Es decir, cuando nosotros hablamos de círculo, nos referimos a toda la superficie que abarca esta figura. Entonces la diferencia entre circunferencia y círculo es que la circunferencia únicamente es el borde de la figura y el círculo es todo el espacio que ocupa dicha figura, incluyendo la circunferencia. Vamos a pasar a los segmentos y rectas de la circunferencia. Y esto es muy importante porque nosotros debemos de saber correctamente cada uno de estos términos. Nosotros tenemos este círculo y entonces vamos a empezar con la primera línea o la primera recta, que es el radio. Y este es un segmento que une el centro del círculo con cualquier punto de la circunferencia. El diámetro es un segmento que tiene por extremos dos puntos de la circunferencia y además que pasa por el centro. Como ustedes pueden ver, el diámetro podemos decir que es 2 veces el radio, porque aquí tenemos un radio hacia arriba y un radio hacia abajo. Entonces el diámetro es el doble del radio. Hay otra línea que se llama cuerda y este es un segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia. Seguimos con recta exterior y esta recta no toca en ningún punto a la circunferencia. Es una recta que está afuera del círculo. La recta tangente es aquella que toca en un solo punto a la circunferencia. Es como cuando ustedes colocan una regla encima de un balón, pues únicamente tocará el balón en un solo punto. Y por último tenemos la recta secante, que es la que toca en dos puntos a la circunferencia. Vamos a ver una situación cotidiana donde ustedes aplican principalmente el concepto de radio y diámetro. En las noticias se ha anunciado que ha ocurrido un accidente y están cerrando la zona 20 metros a la redonda. Entonces, ¿cuál será la mayor distancia por la que no se podrá transitar en ese lugar? Nosotros tenemos la imagen de este accidente. El accidente está aquí en medio y entonces dice que 20 metros a la redonda está cerrado. Si ustedes se dan cuenta, si contamos desde el lugar del accidente hasta un punto cualquiera de esta circunferencia, pues esta distancia equivale al radio y mide 20 metros. Si sabemos que esta zona está cerrada 20 metros a la redonda, es decir, a partir del centro que es el accidente, nosotros tenemos un radio de 20 metros, entonces la mayor distancia en la que no se podrá transitar será de un diámetro, es decir, el doble del radio. Y en este caso, el diámetro es 40 metros. Entonces nosotros no podremos acercarnos a una distancia total de 40 metros. Vamos a ver ahora ángulos en la circunferencia. Los diferentes tipos de ángulos en la circunferencia son 6. Y vamos a comenzar con el primero y el que más se utiliza. Es el ángulo central. Este se encuentra formado por dos radios de una circunferencia. Aquí podemos ver que a partir del centro de la circunferencia, nosotros trazamos dos radios y entonces este ángulo se le llamará ángulo central. El ángulo inscrito es aquel que tiene su vértice sobre la circunferencia y sus lados son rectas secantes. De esta forma, nosotros tenemos el vértice en esta parte
y de aquí nosotros trazamos dos rectas secantes. Ahora bien, este ángulo que comprende estas dos rectas va a ser la mitad de este arco de circunferencia que vemos aquí. Es decir, si este arco de circunferencia vale 180 grados, entonces este ángulo conformado por estas dos rectas secantes será la mitad, es decir, 90 grados. Vamos al ángulo semi-inscrito. Este tiene su vértice sobre la circunferencia, un lado tangente y la otra secante, y su medida es la mitad del arco que abarca. Es decir, nosotros tenemos ahora esta recta tangente a la circunferencia y esta recta secante. Si este ángulo mide 74 grados, entonces este arco de circunferencia que abarcan estas dos rectas vale el doble. Si este ángulo mide 74 grados, este arco de circunferencia será de 148 grados. Vamos a pasar al ángulo interior. Este tiene el vértice en el interior de la circunferencia. Su medida es igual a la semisuma de los arcos interceptados por él y por su opuesto por el vértice. Supongamos que nosotros tenemos estas dos rectas, tenemos el vértice, y entonces, ¿qué podemos hacer para calcular este ángulo de aquí? Nosotros prolongamos estas dos rectas de esta forma, y entonces, si nosotros conocemos este arco de circunferencia y este arco de circunferencia, pues lo que tendríamos que hacer es sumarlos y dividirlos entre 2, porque estamos hablando de semisuma. Si nosotros hacemos eso, pues nos dará como resultado el ángulo entre estas dos rectas. El ángulo exterior. Su vértice está fuera de la circunferencia y sus lados son secantes. Su medida es la semidiferencia entre las amplitudes de los arcos que abarca. Si nosotros tenemos el vértice fuera de la circunferencia y nosotros prolongamos dos rectas secantes de esta forma, entonces este ángulo de aquí estará dado por la resta de este ángulo de circunferencia menos este ángulo de circunferencia. Y aquí nos ponen el ejemplo. Si este arco mide 129.9 grados y este vale 57 grados, realizamos su resta y lo dividimos entre 2 porque estamos hablando de semidiferencia, pues nos dará como resultado este ángulo de aquí. Y vamos a pasar al último. Ángulo circunscrito. Sus vértices son un punto en el exterior de la circunferencia. Sus lados son tangentes a la circunferencia y su medida es la semidiferencia de los arcos de la circunferencia que cortan sus lados. Si nosotros quisiéramos saber cuánto vale este ángulo de aquí y contamos con el dato en grados de este arco de circunferencia y este arco de circunferencia, entonces al mayor le restaríamos el menor y lo dividiríamos entre 2, porque recuerden es semidiferencia, y el resultado sería este ángulo de aquí. Únicamente como nota, vamos a comprender un poco más respecto a los grados del arco de circunferencia. Tal vez ustedes se pregunten por qué nosotros medimos este arco de circunferencia con grados y no con medidas ya sea de milímetros, centímetros, metros, etc. Porque otra forma de medir los arcos de circunferencia es mediante grados. Si yo digo que este arco de circunferencia vale 126.9 grados, eso es porque a partir del centro yo voy a trazar dos radios. Recuerden que a esto se le llama ángulo central. Este arco de circunferencia va a tener la misma medida en grados que mi ángulo central que lo comprende. En el caso contrario, si nosotros nos fijáramos en este ángulo de acá, pues vemos que este ángulo central ahora mide 233.1 grados y entonces este arco de circunferencia vale exactamente lo mismo que mi ángulo central. Esto es lo que yo quería explicarles para que ustedes tengan en cuenta que un arco de circunferencia puede medirse tanto en medidas de longitud como en grados. Vamos a pasar a los temas más importantes de esta sección. Vamos a comenzar con el perímetro de la circunferencia.
El perímetro de un círculo es el número de unidades lineales que mide el contorno. Este representa la longitud de la circunferencia que lo delimita. Entonces ya sabemos que el perímetro de una circunferencia es únicamente el contorno. Para que nosotros podamos calcular cuánto mide ese contorno o ese perímetro, tenemos una fórmula que dice que el perímetro es igual a 2 por pi por radio. Recuerden que pi tiene un valor de 3.1416, pero para nuestros ejercicios lo acortaremos a 3.14. Ahora piensen en esto. Si nosotros acomodamos esta fórmula del perímetro de la siguiente forma, tenemos que el perímetro es igual a pi por 2 veces el radio. Pero recordemos que el diámetro de la circunferencia es igual a 2 veces el radio. Entonces el perímetro también lo podemos escribir como pi por el diámetro del círculo. ¿Cuándo vamos a utilizar cada una de esas fórmulas? Si en algún problema o en algún ejercicio nos dan el dato del radio, pues vamos a utilizar esta fórmula. Si en el problema o en el ejercicio nos dan el dato del diámetro, pues ahora utilizaremos esta otra fórmula. Vamos a ver ahora el área de un círculo. El área de un círculo es el número de unidades cuadradas que están contenidas en un círculo. Nosotros sabemos que cuando hablamos del círculo, pues estamos hablando de toda la superficie. Y esa superficie se calcula con la fórmula área es igual a pi por el radio al cuadrado. Pero vamos a pasar algunos ejemplos para que apliquemos estas fórmulas. Ejercicio 1. Calcula el perímetro y área del espejo mostrado. Yo medí un espejo que tenía en mi casa cuyo diámetro era de 22.5 centímetros. Entonces voy a calcular su perímetro y su área. Voy a colocar estas leyendas y vamos a comenzar con el perímetro. Para el perímetro, nosotros tenemos como dato que el diámetro es igual a 22.5 centímetros. Sabemos que pi es igual a 3.14, hasta ahí lo vamos a usar. Y entonces la fórmula que vamos a utilizar será la de perímetro igual a 2 por pi por radio, o utilizaremos la de perímetro igual a pi por diámetro. Pues si nosotros tenemos el diámetro, vamos a utilizar la segunda. Entonces nos va a quedar que el perímetro es igual a 3.14, que es el valor de pi, multiplicado por el diámetro, 22.5 centímetros. Multiplicamos esos dos y nos queda que el perímetro es igual a 70.65 centímetros. Entonces nuestro resultado será que el perímetro de ese círculo es igual a 70.65 centímetros. ¿De qué me sirve esto? Si yo quiero adornar este espejo con un listón alrededor, pues yo sabré que ese listón va a medir 70.65 centímetros. Entonces, si yo sé cuánto material voy a gastar, pues obviamente no voy a comprar de más. Y esto lo pueden aplicar a muchos otros objetos. Por ejemplo, si ustedes quieren adornar un regalo que tenga forma circular, pues ustedes ya sabrán cuánto material van a utilizar midiendo su perímetro. Vamos a pasar ahora al área. Nosotros tenemos como dato el diámetro, que es de 22.5 centímetros. Tenemos el valor de pi, que es 3.14, y entonces vamos a utilizar la fórmula de área es igual a pi por radio al cuadrado. Pero nosotros tenemos el diámetro, no tenemos el radio. Entonces vamos a utilizar esta fórmula que dice el diámetro es igual a 2 veces el radio. Como tenemos el diámetro y queremos el radio, despejamos el radio. Y nos queda que el radio es igual al diámetro entre 2. Ahora vamos a sustituir primeramente en la fórmula de el radio es igual a diámetro entre 2 para obtener el radio. Y nos queda de esta forma, que el radio es igual a 22.5 entre 2 y eso es igual a 11.25 centímetros. Ya que tenemos el radio, ahora vamos a calcular el área. Y el área es igual a pi por 11.25 centímetros al cuadrado. Elevando al cuadrado y sustituyendo pi, nos queda que el área es igual a 3.14, el valor de pi, multiplicado por
11.25 al cuadrado, que nos dio 126.56, y nos queda centímetros cuadrados. Ya que tengo eso, voy a multiplicar 3.14 por 126.56 y eso me va a dar 397.4 centímetros cuadrados. Si yo recortara 397 cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro, todos cabrían dentro de ese espejo. Vamos a pasar a otro ejercicio. Calcula el perímetro y área de la base de la botella mostrada. Aquí tenemos una botella y con mi calibrador medí 83 milímetros de diámetro. Como dato, para calcular primeramente el perímetro, nosotros tenemos que el diámetro es de 83 milímetros, pero aquí colocamos que el radio vale 41.5 milímetros, es decir, la mitad de 83 milímetros. Recordemos que pi es igual a 3.14 y entonces para el perímetro ahora vamos a utilizar la otra fórmula. Perímetro es igual a 2 por pi por radio. Sustituimos nuestros datos, el perímetro va a ser igual a 2 por 3.14, que es el valor de pi, por el valor del radio, que es 41.5 milímetros. Multiplicamos 2 por 3.14 y nos da 6.28, y eso lo tenemos que multiplicar por 41.5 milímetros. Y ya multiplicado, nos da 260.62 milímetros del perímetro de esa botella. Recuerden que 260.62 milímetros son aproximadamente 26 centímetros. ¿Cuál será el área de esa botella? Nosotros tenemos que el radio vale 41.5 milímetros. Tenemos el valor de pi, 3.14, y entonces la fórmula que vamos a ocupar es área igual a pi por radio al cuadrado. Lo único que hacemos es sustituir el valor del radio y nos va a quedar que el área es igual a pi por 41.5 milímetros al cuadrado. Entonces tenemos que el área es igual a 3.14, es el valor de pi, que multiplica a 1722.25, que es 41.5 al cuadrado, milímetros cuadrados. Ahora bien, multiplicando 1722.25 por 3.14, nos da que el área es igual a 5407.83 milímetros cuadrados. Eso quiere decir que si nosotros tuviéramos, ya redondeando, 5408 cuadritos de 1 milímetro por 1 milímetro, todos cabrían en la base de esa botella. Vamos a pasar a secciones de un círculo. En un círculo nosotros podemos definir algunas regiones que cumplen propiedades respecto a su superficie. Y vamos a ver cuáles son. En primer lugar tenemos al segmento circular. Esta es la porción de un círculo limitada por una cuerda y el arco correspondiente. Aquí lo tenemos. El segmento circular sería toda esta área, que está comprendida por esta cuerda y este arco. Vamos con la zona circular. Esta es la porción de un círculo que está limitado por dos cuerdas. Aquí tenemos una cuerda, aquí tenemos otra cuerda y toda esta área es la zona circular. Sector circular. Esta es la porción de un círculo delimitada por dos radios y el arco que lo abarca. Aquí tenemos los dos radios y el arco de circunferencia. Entonces, toda esta superficie es el sector circular. Corona circular. Es la porción del círculo limitada por dos circunferencias concéntricas y a esta también se le llama anillo circular. Si nosotros tenemos una circunferencia grande, otra un poco más pequeña, y estas dos son concéntricas, es decir, que tienen el mismo centro, entonces esta área sombreada correspondería a la corona circular. Y por último, tenemos el trapecio circular, que es una porción de la corona circular comprendida entre dos radios. Sería esta parte de aquí. Pero vamos a ver
Algunos ejemplos, primeramente de corona circular. Recordemos que la corona circular es aquella porción del círculo limitada por dos circunferencias concéntricas, que también se le llama anillo circular. Estos dos círculos que comprenden la corona circular tienen dos radios, uno mayor y uno menor. Al radio mayor le vamos a llamar R mayúscula y al radio menor R minúscula. La fórmula para calcular el área de esta corona circular, AC, va a ser igual a pi por el radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. ¿Cómo surge esta fórmula? Llamemos A1 al área del círculo mayor. Recordemos que el área del círculo mayor pues va a estar dado por pi por radio al cuadrado. Pero en esta ocasión el radio va a ser R mayúscula. Después vamos a tener el área del círculo menor y que va a estar dada por pi por radio al cuadrado, pero la R va a ser minúscula. ¿Qué sucede con el área menor? Pues el área menor nosotros tenemos que restársela al área mayor para que podamos obtener el área de esta corona circular. Entonces nosotros tendríamos que el área de la corona circular sería igual a pi por radio mayor al cuadrado menos pi por radio menor al cuadrado. Si ustedes notan, este término tiene pi y este otro término también tiene pi. Si lo factorizamos, pues llegamos a la fórmula que les comentaba al principio. Pero vamos a ver un ejemplo. Calcula el área del disco para pesas. Yo tengo un disco para pesas en mi casa y quise medirlo para que ustedes vean que podemos practicar esto de las fórmulas con cosas que tengamos en la casa. Para esta pesa, el diámetro mayor es 13 centímetros. El diámetro menor, que correspondería a este agujero, pues es de 3 centímetros. Ahí tengo los datos y yo sé que el valor de pi es 3.14. La fórmula que yo voy a utilizar primeramente para pasar de diámetro a radio es la de diámetro igual a 2 veces el radio. Recuerden, yo despejo y entonces el radio es igual al diámetro entre 2. Además, voy a utilizar la fórmula del área para la corona, que es pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Una vez que yo tengo eso, voy a sustituir en mis fórmulas. Para el radio mayor, yo tengo que es igual a 13, que es el diámetro mayor, entre 2, y eso es igual a 6.5 centímetros. Ya tengo mi radio mayor. Para el radio menor, hago lo mismo, solo que con 3 centímetros, y me va a quedar 3 entre 2, y eso es igual a 1.5 centímetros. Ya tengo mi radio menor. Después, esos dos radios los voy a sustituir en mi fórmula principal, y me va a quedar que el área de la corona es igual a pi, que multiplica a 6.5 centímetros al cuadrado menos 1.5 centímetros al cuadrado. Obtengo los cuadrados de esas dos cifras y me queda que el área de la corona es igual a pi por 6.5 al cuadrado, me da 42.25 centímetros cuadrados menos 1.5 centímetros al cuadrado, me da 2.25 centímetros cuadrados. Como yo tengo la misma unidad, que son centímetros cuadrados, a 42.25 yo puedo restarle 0.25. Y me va a quedar que el área de la corona es igual a pi por 40 centímetros cuadrados. Sustituyo el valor de pi, que es 3.14, y eso me queda 3.14 por 40 centímetros cuadrados. Lo voy a multiplicar y eso me da un área de la corona circular de 125.6 centímetros cuadrados. Entonces, el área de mi corona circular que se forma en este disco para pesas es de 125.6 centímetros cuadrados. Vamos a ver ahora un ejemplo de sector circular.
Recordemos que el sector circular es la porción de un círculo delimitada por dos radios y el arco que lo abarca. Ahí está el sector circular y está conformado por estos dos radios y este arco de circunferencia. Si ustedes ven, se forma un ángulo al que llamaremos alfa. La fórmula para medir el área de un sector circular es pi por radio al cuadrado, este radio de aquí, por el ángulo alfa, y todo entre 360 grados. Vamos a ver un ejercicio. Se desea fabricar abanicos con no más de 300 centímetros cuadrados de área total. Si se piensa en un abanico con una longitud de 15 centímetros y una apertura máxima de 150 grados, nos preguntan, ¿cumplirá con los requerimientos? Vamos a ver. Y esto es parte de lo que hacen en las empresas. Primero se empieza con una idea. Aquí tenemos un abanico con una longitud de 15 centímetros, es decir, a partir de aquí, este pequeño brazo mide 15 centímetros y la apertura máxima de este abanico es de 150 grados. Vamos a ver cuánto mide el área de todo este abanico y si cumple con una superficie menor a 300 centímetros cuadrados. Los datos que tenemos es la longitud de este abanico, que correspondería al radio de un círculo, si es que lo vemos como un círculo completo, y además tenemos el ángulo alfa, es decir, que la máxima apertura será de 150 grados. Teniendo estos datos y sabiendo que pi es igual a 3.14, pues colocamos nuestra fórmula. El área del sector circular es igual a pi por radio al cuadrado por alfa entre 360. Vamos a ver si tenemos todos los datos de nuestra fórmula. ¿Tenemos pi? Así es. ¿Tenemos el radio? Efectivamente. ¿Tenemos el ángulo alfa? Claro que sí. Entonces lo único que hacemos es sustituir los datos. El área de este sector circular que corresponde a este abanico es igual a pi por 15 centímetros al cuadrado por 150 grados entre 360 grados. Después vamos a elevar al cuadrado esos 15 centímetros. Y esto me da que el área del sector es igual a pi por 225 centímetros cuadrados, ya elevando 15 centímetros todo al cuadrado, por 150 grados entre 360. Lo siguiente que hacemos es simplificar 150 entre 360 como si fuera una fracción. Vamos a tener que el área del sector es igual a 3.14, ya sustituimos pi, por los 225 centímetros cuadrados por 5 y todo dividido entre 12. Si ustedes ven, aquí tenemos grado entre grado, entonces los grados se van. 150 entre 360 lo simplificamos, le quitamos un 0 arriba y un 0 abajo, nos queda 15 entre 36. Dividimos entre 3 cada término y 15 entre 3 nos da 5, 36 entre 3 nos da 12. Ya que tenemos esta simplificación, ahora sí, vamos a multiplicar todo lo de arriba, vamos a dividirlo entre 12. Nos va a quedar de esta forma. El área del sector es igual a 3532.5 centímetros cuadrados entre 12. Si hacemos la división, esto es igual a 294.37 centímetros cuadrados. Entonces, nosotros tenemos que el área de este abanico es de 294.37 centímetros cuadrados. Eso es menor que 300 centímetros cuadrados, que es el requerimiento. Así es. Entonces, efectivamente, este abanico que pensamos construir con una longitud de 15 centímetros y una apertura máxima de 150 grados, cumple con los requerimientos para que nosotros podamos fabricarlo. Espero que les haya quedado claro este tema y me despido con esta frase. El hombre que mueve una montaña comienza cargando pequeñas piedras, de Confucio. Los esfuerzos que ustedes vayan haciendo poco a poco les traerán grandes logros. Que pasen excelente tarde.